Hola de vuelta. Estamos aquí para ver una clase muy importante. Ya se las había prometido, pero seguía fuera la votación. Y la clase que ganó de qué es el VIH-Sida. Entonces el día de hoy vamos a estudiar una de las infecciones más importantes del mundo, uno de los mayores asesinos del mundo actual, y un caso muy interesante debido a que el VIH surge o lo empezamos a conocer o aparece por primera vez en el mundo en los 70 del siglo pasado. Entonces es una infección nueva que tuvimos que descubrir y hacer toda la ciencia en relativamente poco tiempo hasta que se alcanzó un tratamiento más o menos bueno en las décadas de los 80 y los 90. Y es también algo interesante o llamativo, porque en teoría, la OMS y otras compañías farmacéuticas han estado trabajando arduamente y prometen que en el 2016 o tal vez para el 2017 ya se va a tener una vacuna lista que va a poder prevenir gran cantidad de las infecciones y la transmisión de esta terrible enfermedad. Entonces, bueno, vamos a ver de en qué trata, cómo prevenirla, qué podemos hacer para que no nos dé y si nos está dando, también qué tenemos que hacer. Empecemos entonces con esta importante patología del mundo actual que es el VIH-Sida. Entonces, primero empezamos dividiendo qué es el VIH y qué es el SIDA. El VIH es, por supuesto, como ya sabrán varios, el virus que causa esta enfermedad, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. VIH que ha pasado bastante tiempo y se está saliendo de control. ¿Qué es lo que sucede? Como decimos, es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, es una persona cuyo sistema inmune funcionaba de manera adecuada, pero por la infección de este virus empieza a disfuncionar hasta que tienen niveles muy bajos de sistema inmune, o sea, tienen una inmunosupresión muy importante. ¿Y por qué está caracterizado ya específicamente el SIDA? O sea, ¿es lo mismo tener VIH que SIDA? No, SIDA ya es cuando se sale de control o cuando ya tenemos una patología más importante. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está la línea? ¿Dónde sabemos que ya es todo un síndrome? Y básicamente lo que ya hemos visto, porque las películas nos han enseñado, pero que también lo sabemos en general, es que llega un punto en el que el sistema inmune está tan pero tan bajo que empieza a tener patologías importantes. Por ejemplo, tenemos cánceres de la piel que son muy comunes, que es, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, muy común en los pacientes ya con SIDA. Tenemos pacientes que bajan muchísimo de peso debido a toda esta gama de moléculas proinflamatorias que hacen que el paciente ya no coma y que tenga este famoso síndrome de consumo. Tiene una gran cantidad de infecciones oportunistas, o sea, infecciones que a una persona a lo mejor no le harían nada, pero y también tienen que las infecciones que le afectan a todo mundo son mucho más graves. Les da tuberculosis, les dan infecciones en todos lados. Y por último, el paciente evidentemente muere. Ahora, ¿qué tan importante es esta patología? Seguramente la han escuchado, es una de las patologías más importantes del siglo pasado y de este siglo. Y en las enfermedades infecciosas ha repuntado como probablemente la mayor asesina, ya solo compitiendo con la tuberculosis que veremos en otra clase. Más o menos 36.9 millones de personas viven con VIH y de estas 2.6 millones tienen menos de 15 años. O sea, es una patología muy importante también para las personas jóvenes. Ahorita vamos a ver por qué. 2 millones de personas se infectan cada año, o sea, estaban sanas y se infectan, son nuevos enfermos de SIDA, o perdón, de VIH en específico. Todo esto es de infección por VIH, de los cuales 220,000 nuevas infecciones son de menores de 15 años. Y 1.2 millones de personas van a morir por SIDA, que es la versión más severa del VIH cada año, de los cuales 150,000 van a tener menos de 15 años. Todos estos datos de la Organización Mundial de la Salud. De manera que, como se dan cuenta, es un asesino inmenso. Muchísimas personas mueren, porque muchísimas personas también se infectan de esta importante. Que es pero en específico el VIH es un virus únicamente que copias de los virus en la sangre, en toda la sangre, los fluidos corporales.
¿Cuáles fluidos corporales? No está presente, eso es muy importante. Pero también, por ejemplo, las secreciones anales, bastante importante. Pero la cosa es que los pacientes que están infectados todo el tiempo tienen el virus en la sangre y en sus líquidos corporales. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando esta persona que tiene este virus en su cuerpo tiene alguna actividad de riesgo, entonces transmite el virus a otro ser humano. ¿Cuáles son las maneras de transmisión más comunes? Por ejemplo, las personas que usan drogas intravenosas. Este es una maravillosa manera de compartir el virus, porque yo me inyecto heroína, por ejemplo, queda sangre mía en esta aguja, entonces cuando se lo paso al de junto, él se inyecta el virus y entonces es muy probable que se vaya a infectar. Pero también, por ejemplo, las personas que reciben transfusiones de sangre que no están bien controladas, ya afortunadamente la mayoría de los bancos de sangre del mundo buscan y tienen comprobado que no haya virus del VIH, pero antes especialmente era común que te transfundían un paquete de sangre, no se evaluaba si tenía VIH o no, y entonces las personas que necesitaban transfusiones se infectaban de manera muy rápida. Por ejemplo, los hemofílicos eran una de las poblaciones que más riesgo tenían de contraer esta infección por VIH. Otra causa extremadamente común, y de hecho es probablemente la más común de todas las formas de transmisión, es por supuesto la conducta sexual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, una persona que tiene VIH, que ya dijimos que tiene el virus en, por ejemplo, su semen, y tiene relaciones sexuales con su pareja, en este caso vamos a empezar hablando de la pareja heterosexual con su novia, en el momento en el que el hombre eyacula, pues el semen está lleno del virus del VIH y ese semen se queda en la vagina o en el ano, dependiendo del tipo de relaciones sexuales que hayan tenido, y todo el tiempo está liberando el virus. Todo el tiempo ese virus se queda ahí, lo está liberando y la vagina y el ano que absorben de todo, absorben también el virus y entonces ahora esa mujer ya está infectada. De hecho, la transmisión más efectiva que existe del virus después de inyectarlo directamente es a través de relaciones sexuales anales. ¿Por qué? Porque el ano, de hecho, lo sabemos, los supositorios, por ejemplo, cuando te dan un medicamento que se pone por supositorio, se pueden dar por supositorio porque el ano y el recto absorben una gran cantidad de sustancias. De manera que cuando nosotros depositamos, por ejemplo, el semen, con una gran cantidad de VIH, es como si le estuviéramos pidiendo al cuerpo, oye, absorbe este VIH, por favor. Esto implica que, como las relaciones anales son tan peligrosas para transmitir el virus, las parejas heterosexuales tienen un riesgo elevado, pero las parejas homosexuales tienen un riesgo aún mayor, debido a que muchas de sus relaciones sexuales serán anales y no vaginales, por supuesto, hablando específicamente de las relaciones sexuales, homosexuales entre hombres. Sin embargo, el hombre, por ejemplo, este hombre que no estaba infectado, vamos a suponer ahora, y la mujer que sí está infectada, evidentemente en sus líquidos vaginales, los fluidos vaginales pues están llenos del virus, entonces cuando el pene entra en contacto con la vagina también se puede infectar. Por último, otra vía de transmisión común es entre madre e hijo. Cuando las mamás están embarazadas y no se dan cuenta que tienen el virus del VIH, pues obviamente la sangre de la mamá pasa al bebé. De manera que mientras más avance el embarazo, si nosotros no sabemos que la mamá tiene VIH y no le damos tratamiento, entonces llega un punto en el que la sangre de la mamá por fin contamina al bebé y este bebé que nada debía y nada temía, nace ya desde el principio con el virus en la sangre. Un poco más adelante vamos a ver cómo se evita esto, pero básicamente necesitamos que uno, la mamá no tenga el virus a través de darle tratamiento antirretroviral. Y dos, necesitamos que el bebé no tenga contacto con la sangre de la mamá. Esto significa que vamos a sacarlo tal vez un poco antes, sacarlo por cesárea, no por parto, porque si no tiene contacto con todos estos líquidos que ya quedamos que tienen las mujeres con VIH. Y además, esta mamá no va a poder amamantar a su bebé para que no le transmita el virus. Pero bueno, una vez que la segunda persona, el bebé o la pareja, cualquiera de las partes, o el cuate con el que compartimos drogas, o la persona a la que le pusimos la transfusión y no checamos que tenía VIH, una vez que ellos están en contacto con el virus, pues el virus entra en su torrente sanguíneo.
entra en su sangre, ya sea de los genitales, de la vena por la que le metimos la droga o la transfusión de sangre, o de las venas umbilicales, como por ejemplo el bebé. Y una vez que está en la sangre de esa persona, aquí tenemos a la persona que acaba de ingresar el VIH en el cuerpo de esta persona. ¿Qué es lo que va a hacer el virus una vez que está en el cuerpo? Pues el virus tiene una gran cantidad de proteínas y de diferentes sustancias, entre las cuales va a destacar una que encuentra específicamente a unas células del cuerpo que son del sistema inmune en general. Las más famosas son los linfocitos T, entonces ataca de manera preferencial a los linfocitos T. Sin embargo, otras células del sistema inmune, como los macrófagos, también van a ser muy afines al virus. Entonces, el virus detecta esta célula a través de una cosa llamada glicoproteína 120 y dice, mira, aquí hay una célula que me gusta, una célula del sistema inmune. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que encontró a esta célula del sistema inmune, se va a pegar a ella. Aquí tenemos la glicoproteína 120 que les menciono, se pega a estos receptores que tienen las células del sistema inmune, que no vamos a aprendernos sus nombres, pero aquí están por si quieren saberlos. Entonces el virus dice, ok, de aquí soy, esta es la célula en la que me puedo meter. Una vez que hizo contacto, este virus va a tener ciertas sustancias que le van a permitir hacer algo llamado fusión. O sea, se va a pegar con la membrana de nuestra célula y entonces va a liberar todo lo que traía adentro, que ahorita vamos a ver qué es, hacia el interior de la célula. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener unas cosas que se llaman ARN, ácido ribonucleico. Ese ácido ribonucleico, a través de una enzima llamada transcriptasa inversa, va a convertirlo en ADN, el mismo ADN que tienen nuestras células, todas las células de nuestro cuerpo. Después, este ADN, a través de otra proteína llamada integrasa, va a ser tal cual eso, lo va a integrar en nuestro ADN. Y a partir de este punto, esta célula, con este ADN que es del virus, este ADN no era nuestro, era de esta cosa horrible que nos está invadiendo, la célula ya nunca va a poder saber qué parte del ADN es suyo y qué parte de ese ADN es de la célula del virus. Esta célula ya va a pensar para siempre que este ADN es suyo. Y entonces, como va a pasar con el ADN, ahorita lo voy a mencionar un poco más a detalle, se va a empezar a producir las instrucciones que tiene este ADN. Pero tal cual como pasó con el caballo de Troya, este ADN solamente va a tener instrucciones para generar nuevos virus. Entonces, todas las proteínas que vengan de aquí van a formar virus y virus y virus. Y entonces esta célula que era nuestra se va a convertir en una fábrica de virus que está liberándolos de manera constante para que estos vayan, encuentren a otras células del sistema inmune y las ataquen. Esto es especialmente importante porque si estamos diciendo que ya estas células van a tener este ADN de caballo de Troya el resto de su vida, pues hay células que están con nosotros toda nuestra vida. Por ejemplo, los macrófagos. Los macrófagos son estas células inmunes que están monitorizando nuestro cuerpo todo el tiempo. Entonces, cuando uno de estos macrófagos tiene ADN del virus y piensa que tiene que estar produciendo virus todo el tiempo, el resto de nuestra vida, sin importar el tratamiento que nos den, vamos a estar produciendo de estas células moléculas del virus de VIH. O sea, nuestro cuerpo se convierte en una fábrica de VIH y es por esto que el VIH no se cura hasta este momento, no existe una cura. Pero ¿cómo funciona esto? Si nosotros viéramos todas las células de nuestro cuerpo, pues ya sabemos que tienen todas las instrucciones en algo llamado ADN. Este ADN son las instrucciones para hacer todo lo que esa célula tiene que hacer para sobrevivir. Entonces, a través de un proceso llamado transcripción, lo va a convertir en otra cosa llamada ARN, que ya les debe sonar familiar por la diapositiva pasada que tiene el virus. Entonces, nuestras células también tienen ARN y usan este ARN para sintetizar a través de un proceso largo y complicado proteínas. Estas proteínas son las que van a hacer todo en nuestro cuerpo, son las que producen neurotransmisores, las que responden a estímulos, por ejemplo en los músculos, las que contraen esos músculos, en los huesos los que captan el calcio para formar ese hueso. Entonces las proteínas van a hacer todo en nuestro cuerpo. Como esta es la manera normal en la que sucede, ya quedamos, el virus lo único que hace es secuestrar este mecanismo. Él inyecta su ARN. Este ARN es transformado en ADN a través de la transcriptasa inversa, integrado en nuestro ADN
a través de la proteína integrasa y de ahí nos convertimos en fábricas inmensas, estas células en específico, fábricas inmensas de VIH. Todos los días, a todas horas, van a estar liberando estas proteínas o este ya virus completo. Y entonces, mientras más virus liberamos, más células son infectadas y más células de nuestro cuerpo se convierten en fábricas de virus de VIH. Algo muy importante también de mencionar es que llega un punto en el que esta célula, en este caso hablando del linfocito que ya quedamos que era T, no solamente se va a convertir en una fábrica de virus de VIH, infectando todas las células vecinas y todas las células del cuerpo, sino que también este linfocito va a llegar a un punto en el que produjo tantos virus que va a morir. Este linfocito T o este macrófago o estas otras células del sistema inmune que tengan los receptores de acá, van a morir de tanta producción que tienen del virus. Ellos no pueden, por un lado, hacer sus funciones inmunes, de tener bacterias, de tener otros virus, y al mismo tiempo producir tanta cantidad de este virus canijo que está robando sus mecanismos de producción de proteínas. Entonces, esto va a ir haciendo que nuestras células, linfocitos T, recuerden mucho este receptor CD4, va a hacer que estas células de linfocitos T, receptor CD4, empiecen a morir de manera rápida y que por lo tanto no puedan hacer sus funciones normales dentro del sistema inmune. Y aquí les presento una micrografía electrónica. Básicamente lo que tenemos aquí es justamente un linfocito y todo lo que nosotros vemos verde son estos virus del VIH. Como podrán notar, hay una gran cantidad en el linfocito tratando de invadirlo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer o dejar de hacer que va a hacer que exista una mayor probabilidad de que yo me infecte con VIH? Lo primero es, por supuesto, las relaciones sexuales de riesgo. Estos son de los principales factores. ¿A qué nos referimos con relaciones sexuales de riesgo? Pues es evidentemente personas que tengan muchas relaciones sexuales, por ejemplo, las sexoservidoras o los sexoservidores. Son, por ejemplo, también las relaciones homosexuales, sí constituyen un factor de riesgo porque estamos diciendo que la manera más eficiente de transmisión es a través de relaciones sexuales anales. Pero entonces se podrá entender que también las relaciones heterosexuales son peligrosas, especialmente cuando la pareja, alguno de los dos miembros, no es monógamo, o sea, está teniendo relaciones sexuales con otras personas. Otro factor de riesgo es el sexo femenino, porque como ya quedamos, al menos en las relaciones heterosexuales, el que deposita semen en el cuerpo de la otra persona es el hombre. Entonces, si el hombre deposita semen, pues está ahí como poniéndole un supositorio de VIH que le dura un buen rato a la mujer, mientras que el hombre introduce el pene, tiene relaciones sexuales y después lo saca. Además, por cosas que no me voy a meter de histología y de otras cosas, el pene es más difícil que capture o que retenga el virus del VIH, mientras que el epitelio, o sea, la vagina y el ano, son mucho más receptivos y mucho más fácil absorben el virus del VIH. Entonces, el sexo femenino en una relación heterosexual es un factor de riesgo. Solo como comentario final, las mujeres que son lesbianas, las relaciones lesbianas, tienen un riesgo extremadamente bajo debido a que no existe penetración y no existe intercambio de fluidos. Esto no significa que no puedan infectarse. Sí se pueden infectar, sin embargo el riesgo es mucho más bajo comparándolas con todos los demás tipos de relaciones sexuales. Compartir jeringas y transfusiones sin precauciones son evidentemente un factor de riesgo inmenso porque estamos inyectando directamente el virus en nuestra sangre y permitiendo que haga todo el ciclo que ya explicamos. La transmisión madre-hijo es muy importante, es por esto que la mayoría de los países ya tienen registrado o exigen a sus médicos que cuando una mujer está embarazada se le realicen pruebas para determinar si tiene VIH. Y siempre una mujer embarazada con VIH necesita recibir el tratamiento para que no vaya a infectar al bebé. Desde el instante en el que se diagnostica VIH, es uno de los criterios, una mujer embarazada con VIH, es un criterio para empezar inmediatamente tratamiento contra esta infección. Y por último, también de manera un poco triste, el personal de salud, por supuesto, tiene riesgo. Al estar en contacto con fluidos, con sangre, con jeringas, etc., es típico que uno se pique o le salpique sangre de alguien, te enteras que
esa persona tenía VIH. Eso también constituye un factor de riesgo para que el personal de salud se infecte a pesar de no tener ninguna otra práctica de riesgo. Entonces, solamente ser personal de salud ya es un factor de riesgo. Ahora, ¿qué pasa cuando acaba de llegar el virus en nuestro cuerpo? Entonces, el primer día tuvimos relaciones sexuales sin protección o algo más pasó y el virus ya está en nuestra sangre. ¿Qué es lo que nosotros vamos a sentir? Y aquí lo difícil, no es fácil determinar que una persona se acaba de infectar. Los datos son absolutamente no son consistentes, muchas personas se infectan y nunca sienten nada, pero además incluso los que sienten cosas no son cosas específicas. Puede dar fiebre, pérdida de peso, puede dar dolor de cabeza, puede dar ganglios grandes que empiezan a crecer y que duelan, puede dar un sarpullido en la piel, un rash, puede causar algunas lesiones en la boca, en el esófago, dolores musculares, crecimiento del hígado, náusea y vómito. Es como podrán notar, todas estas cosas también están presentes en otros. Por ejemplo, en las infecciones como la gripa, una neumonía. Casi todas las infecciones dan esto. Esto significa que es muy difícil simplemente por la clínica, por cómo nos sentimos y por los síntomas que tuvimos, determinar si una persona ya se infectó con VIH o no se infectó. Pero sí puede ser un hallazgo que nosotros encontramos que una persona no tuvo protección en sus relaciones anteriores o tuvo algún otro factor de riesgo y tiene todas estas características. Debemos sospechar fuertemente de una infección de transmisión sexual. No necesariamente VIH, pero alguna ya le dio a ese pobre. Entonces va a ir pasando el tiempo, ya tengo yo el virus del VIH, a lo mejor nunca me di cuenta, y entonces voy a tener una gran cantidad de alteraciones. No me puedo meter a todas las alteraciones que se presentan, entonces voy a mencionar únicamente las más importantes. Quedamos que el sistema que más ataca el VIH, porque son las células a las cuales le tiene más gusto, le tiene más tropismo, así se llama, es el sistema inmune. Entonces vamos a tener una inmunosupresión progresiva, o sea, conforme va pasando el tiempo, el sistema inmune trabaja menos y menos. Esto genera que los pacientes tengan algo llamado infecciones oportunistas. Por ejemplo, el virus del herpes, que normalmente una persona le da herpes, la mayoría de las personas en el mundo, más o menos el 75%, tienen herpes y nunca notan nada porque su sistema inmune tiene controlada la infección. Pero cuando ya desarrollan el VIH y va progresando a SIDA, regresa el herpes y tiene unas lesiones inmensas en la piel. Fúngicas también son comunes, todos tenemos en el cuerpo Candida albicans, un hongo extremadamente común. Pero las personas que tienen VIH, ese hongo invade su esófago y puede causar, bueno, su boca, su esófago, vagina, etcétera, y puede causar una infección mucho más seria. Ya dijimos que genera problemas con el cáncer, desde el linfoma de Burkitt, que ya mencionamos, hasta el sarcoma de Kaposi, que bueno, ese fue el que mencionamos, pero también causa linfomas, causa leucemias, causa algunos de la sangre, causa el síndrome de desgaste o wasting por esta activación del sistema inmune que trata de pelear pero no lo está logrando, entonces gasta una gran cantidad de energía y bajan mucho de peso estas personas. Y también otras como tuberculosis, como cosas que generan neumonía, tienen neumonías atípicas, etc. Entonces tiene una gran cantidad de infecciones. Casi cualquier infección que nosotros, las personas que tenemos un sistema inmune robusto, no nos tenemos que preocupar, en ellos son extremadamente graves. Pero también afecta o genera alteraciones neurológicas de manera muy común. Y esto porque también afecta el sistema inmune del cerebro, las famosas células de la microglía. ¿Qué es lo que genera entonces? Es muy común que cause neuropatía, o sea, empiezan a doler los nervios, aunque no haya ningún estímulo. Va a generar también demencia, o sea, que a las personas de plano les dé como algo similar al Alzheimer y es por el VIH, que no está bien controlado. Y la versión más severa de todo es la leucoencefalopatía, que es básicamente que grandes partes de su cerebro mueren completamente y tienen una gran cantidad de alteraciones. Hay otros órganos que son alterados por este virus, pero las alteraciones son menos comunes. ¿Cuáles son los más importantes? Riñón, que puede causar insuficiencia renal, corazón, puede causar insuficiencia cardíaca, sangre, que ya quedamos que muchos cánceres en la sangre, entre otros. Diarrea, por ejemplo, también muy común, que tengan problemas abdominales, que no puedan comer, etc. Y entonces aquí les presento una gráfica en la cual mostramos cuál es la progresión normal. Acá tenemos semanas y luego años de progresión.
Acá tenemos la célula CD4 o linfocitos T, que ya mencionamos antes. ¿Se acuerdan que les dije? Acuérdense mucho del receptor CD4. Entonces aquí tenemos el conteo de células, van de 0 a 1200 por mililitro de sangre. Entonces 1200 es algo normal, 0 pues es algo casi incompatible con la vida. Y en la línea roja lo que tenemos es el conteo de cuántos virus tenemos en la sangre, igual por mililitro de sangre. Entonces tenemos desde 10 a la 2 hasta 10 a la 7, siendo estos poquitos virus, estos son muchos virus. Entonces llega el día en el que tenemos nuestro factor de riesgo, vamos a suponer de nuevo que es una relación sexual sin protección, y entra el virus en la sangre. Cuando entra el virus en la sangre, nuestro conteo de células del sistema inmune, las células TCD4 es muy alto, entonces tenemos un sistema inmune muy robusto y sano, mientras que las copias del virus pues es muy baja, acaba de entrar en el cuerpo. Con el paso de las semanas, el virus empieza a multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse, por esto que dijimos que infecta a las células CD4 y se convierten en fábricas y las empieza a matar. Entonces las células CD4 empiezan a bajar, mientras que las copias del virus empiezan a subir. Este punto en el que el virus es más poderoso, por así decirlo, entre comillas, que está pasando en las primeras semanas, esto es cuando dan esos síntomas que acabamos de mencionar, que es de la sintomatología aguda del VIH. Aquí es donde tenemos la cefalea, la fiebre, que los ganglios crecen, etc. Nos sentimos mal, no sabemos qué tenemos, pensamos que es una gripa. Como podrán notar, es más o menos a las 3 semanas de que yo tengo el virus, de las 3 a las 9 semanas. O sea, aquí ya pasó tiempo. Y aquí ya le di suficiente tiempo al VIH como para que infecte una gran cantidad de mis células TCD4, linfocitos T, y los convierta en fábricas de virus. Esto implica que, y también a mis macrófagos y otras células del sistema inmune, esto implica que ya en este punto es incurable la infección por VIH porque yo no puedo destruir a todas mis células del sistema inmune. Después de esto, el sistema inmune reacciona, se vuelve más agresivo con el virus y entonces, como podrán notar, el virus cae y las células CD4 aumentan. A partir de este momento tenemos algo llamado ventana o periodo de latencia. En todo este tiempo, que como podrán notar puede durar años, de 1 a 7 años, a veces incluso más, yo tengo el virus en la sangre, entonces puedo ir por ahí transmitiéndolo, pero yo no siento absolutamente nada porque mi sistema inmune hace un buen trabajo controlando al virus en este punto. Y lo controla y lo controla y lo controla hasta que llega un punto en el que ahora sí baja demasiado el sistema inmune, ya no tiene la capacidad de compensar, el virus de nuevo se sale de control, vuelve a generar síntomas como los que vimos la primera vez que tuvimos la infección, baja demasiado el sistema inmune y aquí es donde tenemos las infecciones muy severas oportunistas, la tuberculosis, los cánceres que mencionamos, todo eso. Y llega un punto en el que todo esto ya, o sea, ya que las células de mi sistema inmune están muy bajas, todo esto ya se categoriza o ya entra dentro de SIDA, o sea, ya no es solo infección por VIH, a partir de este momento ya es SIDA. Y por último, el paciente muere, ya sea por las alteraciones, las infecciones muy severas, o por trastornos neurológicos, o por síndrome de consumo, o sea, está tan desnutrido que se muere, o alguna otra cosa. Y es importante notar dónde es donde se hace esa cruce o ese cambio. Más o menos alrededor de los 500 células de mi sistema inmune, 500 linfocitos TCD4, es que ya rápidamente el sistema inmune pierde la batalla. Antes, el punto que se elegía era las 350, porque esto es importante. Ahora, VIH, como estamos diciendo que esta patología, el VIH, es una infección de transmisión sexual, es perfectamente esperable, o sea, es muy común que las personas que se infectan de VIH también tengan al mismo tiempo infecciones acompañantes. ¿Cuáles son las más comunes? Por supuesto, la sífilis, la gonorrea, la clamidia, todas estas que son muy comunes, y también la hepatitis B. De manera que cuando nosotros encontramos a alguien que tiene VIH, necesitamos buscarle las otras infecciones de transmisión sexual. Y lo mismo aplica viceversa. Si alguien se infectó de sífilis, de gonorrea, de clamidia, lo que sea, también es buena idea revisar si tiene VIH. ¿Por qué? Porque cuando se acompañan estas infecciones, estas con el VIH,
hacen que sea más difícil el tratamiento y hacen que sea mucho más peligrosa la patología. Ahora, ¿cómo diagnosticamos? O sea, ¿cómo llegamos al hecho de que una persona sí tiene VIH? Lo que se hace es básicamente se toma parte de la sangre de la persona, se le hace una prueba llamada ELISA en la cual se pega un anticuerpo justamente al VIH, le ponemos algo que florece, algo que brilla, y entonces si la persona tiene VIH, entonces va a tener el anticuerpo y ese anticuerpo va a brillar. Si la persona no tiene VIH, no va a brillar. A eso se le llama prueba de ELISA. Se tiene que hacer una primera prueba, ahorita lo vamos a ver, y más o menos entre 3 y 6 meses se hace una segunda prueba. El tiempo antes que nosotros podemos hacer, o sea, yo tuve mi relación sexual de riesgo o tuve la compartir agujas o lo que sea,